Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive de tantos libros, tan poco tiempo. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la ansiedad, Ajá. con el libro Ansiedad, Miedo, Esperanza y la Búsqueda de la Paz Interior, Ajá. de Scott Stossel. Y para guiarnos en este viaje, tenemos con nosotros a un experto en la materia. Mucho gusto. Stossel empieza fuerte, ¿no? Sí. Con una experiencia personal que seguro a muchos les suena familiar. Claro. Un episodio de pánico escénico durante una lectura pública. Describe la sensación con tanto detalle Sí. que uno casi puede sentir ese terror, ¿no? Sí. Piernas temblorosas, la sensación de que va a desmayarse. Es muy común. ¿Te has encontrado con este tipo de respuesta física a la ansiedad? Sí, absolutamente. Lo que describe Stossel es una manifestación física muy común de la ansiedad. De hecho, las estadísticas son bastante alarmantes. ¿Sí? La ansiedad es el trastorno mental más común en Estados Unidos. Afecta a 1 de cada 7 adultos. Sí. Y si ampliamos la mirada al panorama global, la cifra es aún más impactante. Claro. 1 de cada 6 individuos va a experimentar un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Impresionante. Es un recordatorio de que, aunque a veces nos sintamos solos en nuestra lucha, la ansiedad es una experiencia sorprendentemente común. Sin duda. Stossel también habla de cómo la tecnología, como las resonancias magnéticas funcionales, la CRMF, han permitido a los científicos como ver las emociones en el cerebro. Sí. Menciona la amígdala, Ajá. esa pequeña estructura con forma de almendra, Ujú. como la responsable de procesar el miedo y la ansiedad. Claro. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la amígdala y su rol en la ansiedad? Claro que sí. La amígdala funciona como un sistema de alarma, digamos, en nuestro cerebro. Ajá. Siempre alerta, ¿no? Y Ante posibles amenazas, cuando detecta algo que considera peligroso, activa una respuesta de lucha o huida, preparando nuestro cuerpo para enfrentar esa amenaza. Ya. Este mecanismo es esencial para la supervivencia, pero en el mundo actual, donde el peligro no suele ser tan inminente. Claro. Esta respuesta se activa con frecuencia de manera desproporcionada, Ya. generando ansiedad ante situaciones que no representan una amenaza real. es fascinante como nuestro cerebro, ¿no? Sí. Con la mejor intención de protegernos. Exacto. A veces nos juega una mala pasada. Sí. Y si nos adentramos en la historia, encontramos que la ansiedad ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Stossel menciona a Spinoza y los estoicos, Ajá. quienes la veían como un problema de lógica y percepción, Sí. mientras que Platón la atribuía a una falta de armonía del alma. Claro. ¿Qué nos dice esto sobre cómo hemos concebido la ansiedad a lo largo de la historia? Bueno, es un reflejo de cómo el contexto cultural, filosófico Ah, de cada época sí. influye en nuestra comprensión de los fenómenos psicológicos. Para Spinoza y los estoicos, la clave para controlar la ansiedad residía en dominar nuestros pensamientos y no temer aquello que escapa a nuestro control. Claro. Platón, por su parte, la veía como un síntoma de un desequilibrio interno, Ajá. una desarmonía del alma que requería ser restaurada. Stossel no se limita a explorar la ansiedad desde una sola perspectiva. Combina la investigación científica, Sí. la historia, la filosofía, Ajá. con sus propias vivencias, Ujú. creando un tapiz complejo y multidimensional de este fenómeno. Exacto. Que no está solo en este viaje. No. Menciona a otros autores que han hecho lo mismo, Mm. como Robert Burton en su Anatomía de la Melancolía Sí. y George Shane en El Mal Inglés, Claro. que también relataron sus propias luchas con la ansiedad y la melancolía. Efectivamente, muchos autores a lo largo de la historia han recurrido a la escritura para explorar y comprender la ansiedad, enriqueciendo nuestra visión de este fenómeno complejo ¿Sí? con sus experiencias personales. Oh. Estas obras nos muestran que la ansiedad no es un problema moderno, sino que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Una de las cosas que más me impactó del libro, Fue, la honestidad con la que Stossel describe su emetofobia, sí, el miedo irracional a vomitar. Habla de cómo este miedo condiciona su vida, ya. desde la planificación de viajes hasta la asistencia a eventos sociales. Son ejemplo de cómo la ansiedad en sus diversas formas puede afectar profundamente nuestra vida cotidiana. La emetofobia es un tipo de fobia específica que puede ser muy debilitante. Sí. Las personas que la padecen experimentan una ansiedad extrema Ya. ante la posibilidad de vomitar, Mm. lo que les lleva a evitar situaciones que consideran potencialmente desencadenantes, Ya. como viajar en transporte público, Claro. comer en restaurantes. Es una muestra clara de cómo la ansiedad, más allá de incomodidad,
puede llegar a limitar nuestras elecciones Sí, y restringir nuestra libertad. sin duda. Y lo más interesante es que Stossel decide enfrentarse a su metafobia a través de una terapia de exposición. Una técnica que consiste en exponer al paciente gradualmente a la fuente de su miedo, en un entorno seguro y controlado. La terapia de exposición ha demostrado ser muy eficaz para tratar las fobias, incluyendo la emetofobia. Claro. Aunque la idea de exponerse al objeto del miedo Sí, puede parecer aterradora, claro. la realidad es que al hacerlo de forma gradual y controlada, se ayuda al paciente a romper el ciclo de miedo y evitación, Ya. reduciendo la ansiedad y devolviéndole el control sobre su vida. En el caso de Stossel, esta terapia implicó provocarle el vómito, Sí. una experiencia que describe con crudeza y realismo. Uf. Imagino que para alguien con emetofobia enfrentarse a esa situación debe ser un acto de valentía increíble. Sin duda. Es importante recordar que la terapia de exposición se realiza bajo la supervisión de un profesional Claro, y se adapta a las necesidades de cada paciente. por supuesto. En el caso de Stossel, su decisión de someterse a esta terapia, a pesar del miedo, demuestra su compromiso con la superación de la emetofobia y la búsqueda de una vida más plena. El libro también explora la conexión entre la ansiedad y los trastornos estomacales, Sí. como el síndrome del intestino irritable, el C. Ajá. Stossel describe sus propias experiencias con el C, incluyendo un episodio bastante memorable, digamos, con tintes presidenciales. ¿Podrías explicar la relación entre la ansiedad y el C? La conexión entre la mente y el cuerpo es innegable. El estrés, la ansiedad y otros factores emocionales pueden tener un impacto significativo en nuestro sistema digestivo. El C, por ejemplo, Sí. se caracteriza por dolor abdominal, Ya. diarrea o estreñimiento, síntomas que a menudo se ven exacerbados por el estrés y la ansiedad. Ya. De hecho, se ha demostrado que las personas con ansiedad tienen un mayor riesgo de desarrollar. Sí. Stossel relata una anécdota en la que durante un evento en la casa de los Kennedy Sí. sufre una crisis de C y termina teniendo un encuentro un tanto incómodo, digamos. Con John F. Kennedy Jr. en un momento bastante. Ya. Delicado. Es una anécdota que ilustra cómo la ansiedad puede manifestarse en los momentos más inesperados. Sí. Y cómo la necesidad de control, especialmente en personas con emetofobia, puede influir en su comportamiento. En este caso, la preocupación de Stossel por evitar una situación embarazosa, Claro. debido al sí, Ajá. lo lleva a un encuentro inesperado con John F. Kennedy Jr. En un contexto bastante peculiar. Hablando de figuras históricas, Stossel también menciona la ansiedad de Charles Darwin, un personaje que uno asocia más con la ciencia y la razón Claro. que con las emociones. Darwin experimentó diversos síntomas, tanto físicos como emocionales, y buscó alivio en una variedad de tratamientos, desde la hidroterapia hasta la aplicación de hielo en el cuerpo. Sí, ¿Qué nos dice esto sobre la universalidad de la ansiedad? La historia de Darwin nos recuerda que la ansiedad no discrimina. Puede afectar a cualquier persona, independientemente de su intelecto, Sí. logros o posición social. A pesar de sus grandes contribuciones a la ciencia, Darwin también luchó contra la ansiedad, lo que demuestra que esta condición no es un signo de debilidad, sino una experiencia humana común. Y si hablamos de definiciones, Stossel cita a varios autores que han intentado definir la ansiedad. Harry Stack Sullivan la describió como lo que uno experimenta cuando ve amenazada su autoestima. Robert J. Lifton la definió como una sensación de peligro surgía de una amenaza a la vitalidad del yo. Y Reinhold Niebuhr la vio como la condición previa de pecado. ¿Qué podemos extraer de estas definiciones tan diferentes entre sí? Bueno, lo que estas definiciones nos muestran es la complejidad de la ansiedad. No se trata solo de un miedo irracional, sino que también está relacionada con nuestra identidad, nuestro sentido del yo y nuestra percepción del mundo. La ansiedad puede surgir de la amenaza a nuestra autoestima, a nuestra integridad como individuos, o incluso a nuestras creencias más profundas. Es una emoción multifacética que puede manifestarse de formas muy diversas. Stossel también menciona la estrecha relación entre la ansiedad y la depresión, Sí. señalando que durante siglos se agruparon bajo términos como melancolía o histeria. Claro.
¿Podrías hablarnos un poco más sobre esta relación? Cierto. Históricamente, la ansiedad y la depresión se han visto como dos caras de la misma moneda. Ujú. Comparten muchos síntomas, Ajá, como la tristeza, sí. la falta de energía, Ujú. la dificultad para concentrarse. Claro. Y a menudo se presentan juntas. Yeah. De hecho, la investigación moderna ha demostrado que la ansiedad es un factor de riesgo para la depresión Ajá. y viceversa. En serio. Es importante entender que ambas condiciones son trastornos mentales serios que requieren atención profesional. Para comprender mejor la ansiedad en los humanos, Stossel nos lleva al fascinante mundo de los modelos animales. Ajá. Habla de cómo los estudios con animales, especialmente con ratas, Sí. han ayudado a los investigadores a comprender la fisiología del miedo y la ansiedad. Claro. ¿Podrías explicar por qué se utilizan modelos animales en la investigación de la ansiedad? Los estudios con animales son una herramienta fundamental para la investigación biomédica, incluyendo la investigación sobre la ansiedad. Yeah. Las ratas, por ejemplo, Ajá. presentan comportamientos de miedo similares a los humanos, Ujú. lo que permite a los científicos estudiar la respuesta de lucha o huida a nivel neuronal Claro. y analizar los mecanismos cerebrales involucrados en la ansiedad. Ya veo. Es importante destacar que esos estudios se realizan bajo estrictos protocolos éticos para garantizar el bienestar de los animales. Stossel describe la respuesta de lucha o huida como una reacción primitiva que se activa ante el peligro, tanto real como percibido. Menciona la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, Ajá, que preparan al cuerpo para enfrentar la amenaza. claro. ¿Podría explicar un poco más sobre la fisiología de esta respuesta y cómo se relaciona con la ansiedad? La respuesta de lucha o huida es un mecanismo de supervivencia innato que nos ha permitido, como especie, sobrevivir a innumerables peligros a lo largo de la evolución. Ante una amenaza, ya sea real o percibida, nuestro cerebro activa una cascada de reacciones fisiológicas que nos preparan para enfrentar la situación. Ya. La amígdala, que ya hemos mencionado, juega un papel crucial en este proceso, Ah. enviando señales a otras áreas del cerebro, como el hipotálamo, Claro. que a su vez libera hormonas como la adrenalina y el cortisol. Ya. Estas hormonas producen una serie de cambios en nuestro cuerpo. Ajá. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan A ver. y la sangre se dirige a las extremidades, preparándonos para luchar o huir. En el mundo moderno, Sí. donde las amenazas no suelen ser tan inminentes. Ja. Esta respuesta se activa con frecuencia en situaciones que no representan un peligro real, como una presentación en público, Claro. una entrevista de trabajo. Ya veo. Esta activación fisiológica, aunque no sea necesaria para la supervivencia, Ajá. genera una serie de síntomas físicos y emocionales que experimentamos como ansiedad. Y aunque la ansiedad pueda parecer un problema exclusivamente humano, Sí. Stossel nos recuerda que no somos los únicos que la padecemos. Menciona ejemplos de ansiedad en el mundo animal, Claro. desde primates hasta roedores, Ajá. lo que sugiere que la ansiedad es una emoción profundamente arraigada a nuestra biología evolutiva. Exacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la ansiedad? La presencia de la ansiedad en diversas especies animales Ujú. nos indica que no se trata de una debilidad personal o un invento cultural, Ajá. sino de un mecanismo biológico con raíces profundas en nuestra historia evolutiva. La ansiedad, al menos en su forma más básica, Sí. es una respuesta adaptativa que ha permitido a los seres vivos sobrevivir ante el peligro, al igual que otros animales. Claro. Los humanos hemos heredado este mecanismo, que si bien nos ha ayudado a superar innumerables desafíos a lo largo de la evolución, en el mundo actual puede convertirse en un problema cuando se activa de forma desproporcionada Claro. o ante amenazas que no son reales. Stossel también nos lleva al mundo del deporte de élite, Sí. donde la presión por el rendimiento Ujú. puede generar altos niveles de ansiedad. Claro. Menciona ejemplos como Greg Norman, Ajá. Hannah Novotná y Roberto Durán, Sí. quienes experimentaron colapsos emocionales y físicos Claro. bajo la presión de la competencia. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre la ansiedad y el rendimiento? El deporte de élite es un escenario donde la ansiedad puede jugar un papel crucial. Sí. La presión por ganar, las expectativas del público y la autoexigencia Ya. puede generar un estrés enorme en los atletas, Claro. lo que a veces puede afectar negativamente su rendimiento. Ya veo. Los ejemplos que menciona Stossel
Ajá. Ilustran cómo la ansiedad puede interferir con la concentración, la toma de decisiones y la ejecución de movimientos precisos, Claro. llevando a errores y resultados por debajo del potencial del atleta. Stossel relata su propia experiencia con el pánico escénico durante un torneo de tenis, describiendo cómo la ansiedad afectó su concentración y lo llevó a perder el partido. ¿Podrías explicar qué es el pánico escénico y cómo se relaciona con la ansiedad social? El pánico escénico es un tipo de ansiedad social que se caracteriza por un miedo intenso a actuar o hablar en público. Ajá. Las personas que lo padecen experimentan una serie de síntomas físicos y emocionales, como taquicardia, sudoración, temblores, dificultad para respirar, Claro. náuseas y miedo a ser juzgados negativamente. Ya veo. Esta ansiedad puede llegar a ser tan intensa que interfiere con la capacidad de la persona para realizar la actividad de forma satisfactoria. Claro. En el caso de Stossel, la ansiedad ante la competición le impidió concentrarse en el juego y ejecutar sus movimientos con precisión, lo que le llevó a perder el partido. Para combatir la ansiedad, Sí. la farmacología ha jugado un papel importante en las últimas décadas. Stossel hace un recorrido por la historia del tratamiento de la ansiedad a través de la medicación, Claro. desde la aparición de la toracina y el Milton en la década de 1950, hasta el desarrollo de las benzodiazepinas y los antidepresivos. La farmacología ha supuesto una revolución en el tratamiento de la ansiedad, ofreciendo alivio a millones de personas que sufren de esta condición. Ya, Sin embargo, es crucial recordar que la medicación no es una cura mágica. claro. Debe usarse con precaución, bajo la supervisión de un profesional Por supuesto. y en combinación con otras terapias, como la psicoterapia. Ya. Cada persona responde de manera diferente a los medicamentos. Claro. Y encontrar el tratamiento adecuado puede requerir tiempo y paciencia. Sí, la medicación puede ser una herramienta muy valiosa para aliviar los síntomas de la ansiedad, pero no debe verse como una solución definitiva. Claro. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la ansiedad Ajá. a través de la psicoterapia, los cambios en el estilo de vida y otras estrategias de afrontamiento. Y hablando de la experiencia con la medicación, ¿Sí? Stossel habla de su propio recorrido con la medicación psiquiátrica desde su infancia hasta la actualidad. Describe tanto los beneficios como los efectos secundarios de los diferentes fármacos que ha tomado a lo largo de su vida. La experiencia de Stossel nos recuerda que la medicación psiquiátrica es un camino individual Claro, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. por supuesto. Además, su historia destaca la importancia de un enfoque integral que combine la medicación con la terapia Sí. y las estrategias de afrontamiento para lograr una gestión efectiva de la ansiedad. Un punto clave en el libro es el descubrimiento de los neurotransmisores ¿Sí? y su impacto en nuestra comprensión de la ansiedad y la depresión. Claro. Stossel menciona la serotonina Ajá. y la dopamina como dos de los neurotransmisores clave involucrados en la regulación del estado de ánimo. Exacto. ¿Cómo ha influido este descubrimiento en la forma en que entendemos y tratamos la ansiedad? El descubrimiento de los neurotransmisores ha sido un hito en la historia de la psiquiatría y ha revolucionado nuestra comprensión de la ansiedad y la depresión. Sí. Ahora sabemos que estos trastornos no son simplemente debilidades del carácter, sino que tienen una base biológica Claro. en el desequilibrio de los neurotransmisores. Este conocimiento ha abierto nuevas vías para el desarrollo de fármacos más específicos y efectivos para tratar estos trastornos. Stossel relata la historia de la imipramina, Sí. un antidepresivo que se descubrió que era eficaz para tratar la ansiedad. Menciona cómo el uso de la imipramina llevó al desarrollo del concepto de ataque de pánico y trastorno de pánico. Claro. ¿Cómo cambió este descubrimiento la forma en que se diagnosticaba y trataba la ansiedad? El descubrimiento de la efectividad de la imipramina para tratar los ataques de pánico fue un punto de inflexión. Antes de esto, los ataques de pánico se consideraban una forma de ansiedad generalizada, pero la respuesta a la imipramina sugirió que se trataba de una entidad clínica distinta. Esto condujo a la identificación del trastorno de pánico como una categoría diagnóstica separada Claro. en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y abrió la puerta a tratamientos más específicos y efectivos. Stossel también menciona la controvertida teoría de Donald Klein sobre los ataques de pánico. Ajá.
que desafió la visión psicoanalítica predominante en la época Y sentó las bases para una comprensión más biológica de la ansiedad. La teoría de Klein proponía que los ataques de pánico eran causados por una disfunción biológica en el sistema de alarma del cerebro que se disparaba de forma inapropiada. Claro. Esta teoría, Sí. aunque inicialmente fue recibida con escepticismo, ha tenido un impacto significativo en nuestra comprensión de la ansiedad y ha llevado a un mayor enfoque en los tratamientos farmacológicos. Stossel describe su experiencia con la retirada de la medicación Sí. y el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, o TCC, para tratar la ansiedad. Habla de cómo la TCC lo ayudó a identificar y modificar los patrones de pensamiento negativos que contribuyen a su ansiedad. La TCC es una forma de terapia que se ha demostrado muy eficaz para tratar la ansiedad. Se basa en la idea de que nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos y comportamientos. Al aprender a identificar, modificar los patrones de pensamiento negativos, los pacientes pueden reducir la ansiedad Ya veo. y desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables. Stossel relata su experiencia con el Librium y el Valium. Sí. Dos benzodiazepinas que fueron muy populares en la década de 1970. Habla de la efectividad inicial de estos medicamentos, pero también de los efectos secundarios y el potencial de adicción. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las benzodiazepinas en el tratamiento de la ansiedad? Las benzodiazepinas como el Librium y el Valium actúan rápidamente para aliviar la ansiedad, lo que las convierte en una opción atractiva para el alivio a corto plazo. Sin embargo, su uso a largo plazo puede llevar a la tolerancia, la dependencia y los síntomas de abstinencia cuando se suspenden. Claro. Por esta razón, las benzodiazepinas generalmente se prescriben por periodos cortos y bajo supervisión médica. Stossel menciona su experiencia con los efectos secundarios y la dependencia de las benzodiazepinas, destacando la importancia de usar estos medicamentos con precaución y bajo la supervisión de un profesional. Es fundamental ser conscientes de los riesgos asociados con el uso de benzodiazepinas, la dependencia, la tolerancia, y los efectos secundarios pueden ser problemáticos. También. Y la retirada brusca puede ser peligrosa. Claro. Por eso es importante seguir las indicaciones del médico y no automedicarse. Stossel también habla de la influencia de la industria farmacéutica en la conceptualización y el tratamiento de la ansiedad. Menciona cómo las campañas de marketing de las compañías farmacéuticas pueden influir en la percepción pública de la ansiedad y en la prescripción de medicamentos. La industria farmacéutica juega un papel complejo en el tratamiento de la ansiedad. Por un lado, ha contribuido al desarrollo de medicamentos que pueden ser muy beneficiosos para muchas personas. Sin embargo, también existe una preocupación legítima sobre la influencia de la industria en la medicalización de la ansiedad. Ya veo. Y la sobreprescripción de medicamentos. Claro. Es importante que los pacientes y los profesionales de la salud sean conscientes de estas influencias y tomen decisiones informadas sobre el tratamiento. Stossel describe el cambio de actitud en la sociedad hacia el consumo de medicación psiquiátrica. Menciona que en las últimas décadas se ha producido una mayor aceptación del uso de medicamentos para tratar la ansiedad y la depresión. ¿A qué crees que se debe este cambio? Este cambio de actitud refleja una mayor comprensión de las bases biológicas, de la ansiedad y la depresión, y una mayor exposición a buscar ayuda profesional. Claro. También se ha producido una desestigmatización gradual de los trastornos mentales, lo que ha facilitado que las personas hablen abiertamente sobre sus problemas. Y busquen tratamiento. Stossel expone su visión personal sobre la medicación psiquiátrica. Reconociendo sus beneficios y sus limitaciones, destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre el uso responsable de medicamentos y la búsqueda de soluciones a largo plazo que aborden las causas subyacentes de la ansiedad. Es un enfoque sensato. Claro. La medicación puede ser una herramienta valiosa para aliviar los síntomas de la ansiedad, pero no debe verse como una solución definitiva. Ya veo. Es crucial abordar las causas subyacentes de la ansiedad. Claro. A través de la psicoterapia, los cambios en el estilo de vida y otras estrategias de afrontamiento. Y hablando de causas subyacentes, Stossel nos lleva al fascinante mundo de la genética. Para explorar la predisposición a la ansiedad,
Menciona estudios que demuestran que la ansiedad tiene un componente hereditario significativo. Claro. ¿Qué nos dice la investigación genética sobre la ansiedad? La investigación genética ha demostrado que la ansiedad tiene un componente hereditario significativo. Los estudios con gemelos y familias han encontrado que la predisposición a la ansiedad puede ser heredada de los padres. Ya veo. Esto no significa que si tienes antecedentes familiares de ansiedad estés destinado a desarrollarla, Claro. pero sí aumenta tu vulnerabilidad. Exacto. Los estudios con gemelos han sido muy reveladores en este sentido. Stossel describe la historia familiar de ansiedad en su propia familia, mencionando a su madre, su hermana, su hijo y otros parientes que han luchado contra la ansiedad. Claro, una historia familiar de ansiedad puede aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle trastorno. ¿Cómo puede influir la historia familiar en nuestra comprensión y experiencia de la ansiedad? Bueno, por un lado puede aumentar nuestra conciencia sobre la ansiedad Ajá. y hacernos más propensos a reconocer los síntomas en nosotros mismos. Claro. También puede aumentar nuestra sensación de vulnerabilidad y hacernos sentir más predispuestos a desarrollar ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que la genética no es el único factor que determina si desarrollaremos ansiedad o no. El ambiente y las experiencias de vida también juegan un papel crucial. Y esta predisposición genética lleva a Stossel a reflexionar sobre la ansiedad de su propia hija Sí. y su preocupación por la posibilidad de que ella también herede esta vulnerabilidad. Es comprensible. Esa preocupación es muy común en padres que han experimentado ansiedad. Claro. Se preguntan si sus hijos también sufrirán lo mismo. Stossel menciona estudios que analizan genes específicos relacionados con la ansiedad, como el gen transportador de serotonina y el gen RGSS2. Sí, esos estudios son fascinantes porque nos ayudan a comprender mejor los mecanismos moleculares de la ansiedad. Estos estudios sugieren que ciertas variantes de estos genes pueden aumentar la susceptibilidad a la ansiedad. Exacto. Y Stossel describe un estudio particularmente interesante que analizó la reactividad de la amígdala en bebés de 4 meses. Un estudio muy revelador. Los investigadores descubrieron que los bebés que mostraban una mayor reactividad a los estímulos estresantes tenían más probabilidades de desarrollar ansiedad en la edad adulta. Lo que nos dice que la predisposición a la ansiedad puede estar presente desde una edad muy temprana. Stossel también menciona la teoría de la preparación, que sugiere que el cerebro humano está predispuesto a desarrollar miedos a ciertas cosas que representaban amenazas para la supervivencia de nuestros antepasados. Claro, cosas como las serpientes, las arañas, las alturas. ¿Qué nos dice esta teoría sobre la naturaleza del miedo y la ansiedad? La teoría de la preparación nos dice que algunos miedos son innatos y están programados en nuestro cerebro debido a su valor adaptativo en el pasado evolutivo. Nuestros antepasados que temían a las serpientes, las arañas y las alturas tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. Y esto lleva a Stossel a cuestionar la interpretación tradicional del famoso experimento del pequeño Albert, realizado por John Watson en 1920. En este experimento, Watson condicionó a un bebé a tener miedo a una rata blanca, asociándola con un ruido fuerte. Un experimento clásico pero controvertido. Stossel se pregunta si el miedo del bebé a la rata podría haber sido, en parte, debido a una predisposición innata a temer a los roedores. Es una pregunta válida. El condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje poderoso, pero no podemos descartar la influencia de factores biológicos innatos en el desarrollo de fobias. Claro. Es posible que el bebé Albert ya tuviera una cierta predisposición a temer a los roedores y que el experimento de Watson simplemente amplificara este miedo preexistente. Stossel describe una anécdota con su hija en la que durante un vuelo la niña comenzó a sentir ansiedad. Después de escuchar las instrucciones de seguridad, Stossel se da cuenta de que su hija ha heredado en parte su propia predisposición a la ansiedad. Claro, el aprendizaje observacional puede jugar un papel importante en la transmisión de la ansiedad. ¿Qué nos dice esta anécdota sobre la influencia del aprendizaje observacional en la ansiedad? Bueno, los niños aprenden observando a sus padres. Si un padre reacciona con ansiedad ante una situación, el niño puede aprender a hacer lo mismo. Y esto me lleva a una pregunta que creo que muchos de nuestros oyentes están haciendo. ¿Es la ansiedad una condena? Estamos destinados a vivir con ella si la hemos heredado de nuestros padres. No, para nada. La ansiedad no es una condena. Si bien la genética juega un papel, no determina nuestro destino. Stossel habla de la importancia de la terapia, los cambios en el estilo de vida
y las estrategias de afrontamiento para manejar tu ansiedad. Claro, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Menciona la terapia cognitivo-conductual como una de las terapias más efectivas para la ansiedad. La TCC es una herramienta muy eficaz. Stossel también habla de la importancia del ejercicio físico, Mm, la alimentación saludable, Ajá, la meditación sí. y otras técnicas de relajación para controlar la ansiedad. El ejercicio, la alimentación y la meditación son pilares fundamentales para una buena salud mental. Stossel reconoce que a pesar de sus esfuerzos por controlar la ansiedad, Sí, sigue siendo una lucha constante para él. es algo con lo que muchas personas se pueden identificar. Sin embargo, también encuentra consuelo en la idea de que no está solo en esta batalla. Y no lo está. La ansiedad es una experiencia humana universal. Y una de las cosas que más me impactó del libro es la franqueza de Stossel al hablar de su propia experiencia con la ansiedad. No tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Es de admirar. Y creo que eso es algo muy valioso para los lectores que también luchan contra la ansiedad. Sin duda, su honestidad ayuda a romper el estigma asociado a la ansiedad. Bueno, hemos llegado al final de este deep dive sobre la ansiedad. Ha sido un viaje fascinante. Agradecemos a Scott Stossel por su valentía al compartir su historia. Y por brindarnos una mirada tan profunda a este tema tan complejo. Y a ustedes por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado información y herramientas para comprender y afrontar la ansiedad. No olviden suscribirse a tantos libros, tan poco tiempo, para más Deep Dives como este. Hasta la próxima.